Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Muy bien, chicos, buena tarde. Bienvenidos a la clase de química. El día de hoy necesito también que tengan, como ya les había mencionado antes, su tabla periódica a la mano, porque nos va a servir para algunas cuestiones que vayamos a ver acá. Solo necesito confirmar que puedan ver la pantalla que se está compartiendo. Si es así, puede responderme en el chat con un sí o también puede activar su micrófono. Ok, muy bien. Quiero comentarles también que ustedes ya saben las reglas, mantener activa la cámara durante la clase. Cualquier pregunta o duda puede ya sea exponerla en el chat o activar su micrófono durante la misma. Entonces yo digo que vamos a empezar. El día de hoy vamos a aprender a lo que es la nomenclatura química. Y la nomenclatura química no es nada del otro mundo, sino la forma en la que nosotros nombramos los compuestos. Ya vimos lo que son los enlaces químicos, que es la unión ya sea de uno o dos elementos o más todavía para formar compuestos o sustancias que nosotros observamos día con día. Dentro de la nomenclatura química hay diferentes sistemas para poder nombrar estos compuestos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que averiguar es qué es un compuesto. Yo le recomiendo que vaya tomando notas. De una vez ahorita, si usted necesita tiempo, usted me dice, o si usted quiere anotar solo lo clave, también estaría perfecto, ¿de acuerdo? Un compuesto, acá dice que es la unión de dos o más átomos, ya sea de un mismo elemento o también puede ser de distinto elemento. También tenemos acá un ejemplo. El ejemplo de nuestro compuesto es el agua, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la fórmula del agua es H2O. ¿Qué significa esto? Que contiene dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes también a un átomo de oxígeno. También alguna característica del agua es de que a temperaturas ambientes es un líquido incoloro. Usted ya sabe que si usted tiene un vaso de agua no va a tener color. También tenemos que la mayoría de sustancias o una gran parte de las sustancias sólidas, ya sea líquidas o gaseosas, también se pueden disolver dentro del agua. Es por eso que también le denominamos disolvente universal, ¿de acuerdo? Porque la mayoría, como ya lo había indicado antes, de sustancias pueden disolverse en la misma, ¿de acuerdo? Muy bien. Son pequeños conceptos que nos van a ayudar a poder entender, digamos, lo que viene después. Necesitamos saber qué es un compuesto, qué es una reacción química, porque eso nos va a servir también en nomenclatura química. Una reacción química es un cambio químico o un fenómeno químico que sucede entre dos o más sustancias que se transforman. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, tiene pólvora, ¿de acuerdo? Y tiene contacto con fuego, eso genera una reacción, ¿de acuerdo? Y esa reacción es química. ¿Por qué? Porque estamos juntando dos sustancias totalmente diferentes. Em, Señorito, sí, dígame. disculpe que la interrumpa, solo que le quería pedir por que si me puedo salir y me aceptaría otra vez, solo que voy a cambiar de dispositivo para poder activar mi cámara, porque Eh, acá no la puedo activar. de acuerdo. Está bien, señorito, ahorita me conecto otra vez, disculpe. ¿Está bien? Em, sigamos entonces nosotros acá. Vamos a empezar a ver la nomenclatura. Esto es bien sencillito. Mejor si van anotando las reglas en su cuaderno. La presentación yo se las voy a pasar, pero no está de más de que usted vaya anotando cositas que tal vez no puedan estar dentro de la misma. En la nomenclatura, acá abajo tenemos un pequeño concepto, una pequeña definición, perdón,
y me dice que es el conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos o compuestos. Esto es bien sencillo. Para ello, tenemos 3 tipos de nomenclatura. Tenemos la nomenclatura, por ejemplo, que tienen que ver mucho con los estados de oxidación. Ahora, ¿qué son los estados de oxidación? Son las valencias de cada uno de nuestros elementos que se encuentran en la tabla periódica. Usted ya sabe dónde encontrar las valencias. Entonces, esas valencias nos van a servir para poder nombrar cada uno de estos tipos de nomenclatura. Dentro de los estados de oxidación encontramos al sistema clásico o tradicional y el sistema Stock, ¿de acuerdo? Estos 2 sistemas, aquí utilizamos los estados de oxidación o valencias. Luego tenemos en el siguiente sistema, que es ya sea sistemático o estequiométrico, ahí tiene que ver mucho el número de átomos. Y ahorita los vamos a ver, ¿de acuerdo? Es bien sencillito. Usted, si tiene dudas o preguntas, puede, ya sea como les digo, en el chat o active su micrófono. Empezamos entonces. Primero lo que vamos a ver es la reacción de los metales y los no metales con el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es los óxidos metálicos. ¿De acuerdo? Y acá me dice, cuando vemos óxidos metálicos, tenemos un metal, es la unión de un metal y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Antes de empezar a ver la nomenclatura de este tipo de este sistema, les voy a explicar lo siguiente. Aquí yo tengo un compuesto, ¿de acuerdo? Tengo 2 elementos diferentes, el sodio, que es un metal, y el oxígeno, que es el elemento fijo de nuestro compuesto. En este caso es un no metal. Ahora, ¿cuál es la valencia o el número de oxidación del oxígeno? Podemos contestar ya sea en el chat o podemos activar el micrófono. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? El oxígeno se encuentra en el grupo 1A. A ver. Verifiquemos en la tabla periódica entonces y cuál sería nuestra valencia para el oxígeno. Para el oxígeno sería -2, solo que acá en los óxidos lo vamos a tomar como positivo, ¿de acuerdo? Entonces acá en el oxígeno, arriba, como si fuera un exponente, yo le coloco 2. Ahora voy con el sodio. ¿Cuál es la valencia del sodio? Perdón, ahí estamos. Perdón, el oxígeno era el que se encontraba en el grupo 6A y ahora el sodio sí es el que se encuentra en el grupo 1A. Me disculpo. Ahí estamos. Entonces el sodio tiene valencia 1 y el oxígeno tiene valencia 2. ¿De acuerdo? Entonces acá ya es muy fácil trabajar con eso. ¿Qué hacemos con estas valencias? Las ponemos en forma de exponente. Esta valencia del sodio, el 1 que yo tengo acá, ese 1 que yo tengo acá, va a bajar al subíndice del oxígeno. O sea, va a bajar acá. Y el 2 que tengo arriba en el oxígeno va a pasar al subíndice del sodio. Es lo que hicimos acá. Si usted se da cuenta ahora, el sodio quedó con 2 y el oxígeno se quedó con 1. Solo que el 1 no lo coloco porque se sobreentiende. ¿De acuerdo? En el caso, hay algunos compuestos que les van a quedar, por ejemplo, acá donde está el oxígeno les va a quedar 4 y el sodio les va a quedar 2. Lo que hacemos con eso es simplificar. Como sabemos que estas 2 valencias tienen mitad, le sacamos mitad. Entonces, si aquí me queda en el oxígeno 4 y en el sodio 2, entonces tendría que tener 2 en el oxígeno y 1 en el sodio. ¿De acuerdo? Entonces, es de ir viendo si se pueden simplificar.
acá tenemos un ejemplo de eso. Tengo el calcio y acá el calcio tiene valencia 2. Ustedes lo pueden ver ahí en su tabla periódica. Tenemos una valencia de 2 y el oxígeno que seguimos teniendo una valencia de 2 también. Bajamos esas valencias al subíndice del otro elemento. El calcio baja al 2 acá donde está el oxígeno baja al 2 donde está el calcio, y como los dos tienen mitad, se queda el calcio con 1 y el oxígeno con 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada oxígeno o por cada átomo de oxígeno tengo que tener un átomo de calcio. Y en la parte de arriba, ¿cuál era mi equivalencia? Por cada átomo de oxígeno yo tengo que tener 2 átomos de sodio. ¿De acuerdo? Y acá tengo un ejemplo. Aquí ya sabemos cómo dejarlo si en caso no tiene simplificación. Aquí dejo 1 y aquí dejo 2. Aquí simplifiqué, pero aquí tengo valencias diferentes. El oxígeno sigue teniendo 2, pero el hierro, que, que es el elemento 26, aquí le tomé la valencia 3. Entonces, la valencia 3 bajó a donde está el oxígeno, igual el oxígeno bajó su valencia 2 a donde está el hierro, y como ninguno de los dos tiene simplificación igual, se quedan así. Tenemos 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 3 átomos de oxígeno yo tengo que tener 2 átomos de hierro. A eso se refiere también. Y como ninguna de las dos, ya sea no tiene mitad o no tiene tercera, se queda así. Son como reglas matemáticas también. Si yo le saco mitad a una, le tengo que sacar mitad a la otra. No le puedo sacar mitad a una y tercera parte a la otra porque no es legal. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a servir para poder comprender cómo es que se formaron los ejemplos de los compuestos que yo les voy a mostrar a continuación. Muy bien. Pregunto antes de avanzar con la nomenclatura, ¿se ha comprendido esta pequeña parte? Señor, yo no entendí, porque me desconecté. Va, voy explicando así rapidito nuevamente para poder repasar lo que vimos acá. Aquí tengo dos elementos. Tengo el sodio y tengo oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces usted se va a su tabla periódica y, por ejemplo, queremos averiguar la valencia del oxígeno. Usted se va al oxígeno que está en el grupo 6A y su valencia es -2. Para los óxidos lo vamos a tomar como positivo. Entonces acá lo tengo como exponente 2, ¿de acuerdo? Y luego tengo el sodio, me voy al sodio y busco su valencia. Su valencia es 1. Entonces acá tengo sodio 1, oxígeno 2. ¿Qué pasa con estas valencias? Las voy a bajar. La valencia del oxígeno 2 baja a donde está el sodio y la valencia 1 del sodio baja a donde está el oxígeno. Por eso aquí tengo sodio 2, oxígeno 1. Solo que el 1 no lo coloco porque se sobreentiende. ¿De acuerdo? Como el 2 y el 1 no tienen simplificación en común, entonces se queda así. Luego acá tengo un ejemplo de cómo podemos simplificar las valencias. Tengo el calcio y tengo el oxígeno. Entonces acá tengo oxígeno con valencia 2 y tengo el calcio con valencia 2 también. El calcio se ubica en el grupo 2A, por lo tanto su valencia es 2. Entonces la valencia del oxígeno 2 baja donde está el calcio y la valencia del calcio también baja donde está el oxígeno. Como me queda calcio 2, oxígeno 2, yo le saco mitad a las dos. Entonces me queda calcio 1, oxígeno 1. ¿De acuerdo? Ahí hemos simplificado. ¿Qué pasa cuando tenemos una valencia diferente de 1 o 2? En este caso yo tomé como ejemplo el hierro y tomé como referencia su valencia 3. El hierro es el elemento número 26, ¿de acuerdo? Entonces su valencia es 3 y la del oxígeno sigue siendo 2. Entonces acá el hierro baja la valencia 3 a donde está el oxígeno y el oxígeno baja la valencia 2 a donde está el hierro. ¿De acuerdo? Entonces, como estos dos ya no tienen simplificación, yo no le puedo sacar la mitad a 3 y que me quede un número entero, entonces se queda así.
¿De acuerdo? No sé si quedó un poquito más claro, Dayana. Sí, señor, ya entendí. Ah, ok. Sigamos entonces con, con lo siguiente, ¿de acuerdo? Acá tenemos cómo es que se va a representar la nomenclatura química de nuestros compuestos. Ponemos la función, o sea, el elemento, en este caso sería el metal que acompaña al oxígeno, luego le sumamos D, luego ponemos el nombre del elemento, en este caso el nombre de nuestro elemento fijo sería el oxígeno, y luego le ponemos entre paréntesis, en números romanos, el número que, el número que indica el estado de oxidación del metal. En pocas palabras, aquí tenemos dos ejemplos. Tengo el sodio, aquí está el compuesto, 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. ¿Cuál sería la valencia del sodio? Ya sabemos que es 1. Entonces, ojo con esto, ¿de acuerdo? Aquí los grupos 1A y 2A, y en el caso del 3B también, tenemos una única valencia. Entonces, esta regla aplica para esos grupos o familias. Sodio, valencia 1, ¿de acuerdo? Entonces, pongo la función, que sería óxido, luego le pongo D, y el nombre del metal o el nombre del elemento que sería sodio, ¿de acuerdo? Acá como solo tenemos una valencia, no es necesario de poner entre paréntesis el estado de oxidación en números romanos, ¿de acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Tengo acá calcio y oxígeno. La valencia del calcio es 2. Por lo tanto, yo pongo la función, que es óxido, luego le pongo D, y por último perdón, el nombre del elemento, que en este caso sería calcio. ¿De acuerdo? Entonces, acá hasta les dejé una notita. No se coloca el número de oxidación entre paréntesis porque tiene un solo número de oxidación. Y si usted puede ver en su tabla periódica, el sodio solo tiene una valencia, que es 1. Y el calcio también tiene una sola valencia, que es 2. Entonces, cuando solo tenemos una valencia, no es necesario poner entre paréntesis los números romanos. ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Excelente. Acá les dejo unos segunditos la presentación para los que estaban copiando. Vamos a ver otros ejemplos ya cuando tenemos más valencia. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos entonces. Acá seguimos viendo los óxidos metálicos, solo que con número de oxidación variable. En este caso ya tengo más de una valencia. Vámonos con el óxido de hierro, ¿de acuerdo? En este caso sería feo. Tengo un átomo de hierro y tenemos un átomo de oxígeno. ¿Cuál es la valencia? Acá tomé en cuenta la valencia del hierro, la número 2. Si usted se puede dar cuenta en su tabla periódica, ahí el hierro tiene 2 valencias. Tiene valencia 2 y tiene valencia 3, ¿de acuerdo? Entonces acá yo tomé de referencia la valencia 2, ¿de acuerdo? Por eso acá tengo un átomo de hierro y un átomo de oxígeno, porque se simplificó. Ahora, como aquí sí tengo más de una valencia, porque tengo valencia 2 y 3, en este caso yo tomé de referencia la valencia 2. ¿Qué voy a hacer acá? Pongo la función, que es óxido, luego pongo D, luego le pongo fierro, ya más adelantito les voy a poner algunas abreviaciones. Fierro es de ferrum, de latín ferrum, que también que es lo mismo, que significa hierro, y acá pongo dentro de paréntesis en números romanos, el número del estado de oxidación que yo tomé de nuestro elemento que acompaña la función. En este caso, el hierro tiene valencia 2,
Por lo tanto, dentro de paréntesis yo coloco 2 en números romanos. Abajo tengo la otra valencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo la valencia 3. ¿Qué hicimos acá? También el 3 bajó al oxígeno y el 2 del oxígeno bajó al hierro. Entonces tengo 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Entonces, ¿cómo se escribe la nomenclatura en este caso? Óxido de hierro, ¿de acuerdo? Y dentro de paréntesis 3, porque el estado de oxidación del hierro que yo tome en cuenta es el 3. ¿Cómo se le llama a este sistema de nomenclatura química? A este sistema de nomenclatura química le llamamos stock, ¿de acuerdo? Era el que habíamos visto, uno de los que ya habíamos nombrado en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Este es el sistema stock. El sistema stock usted lo reconoce porque dentro de paréntesis tenemos números romanos que pertenecen al estado de oxidación de nuestros elementos que acompañan a la función. Luego tenemos el elemento número 80 de nuestra tabla periódica, que en este caso es el mercurio. Y el mercurio tiene dos valencias, tiene valencia 1 y tiene valencia 2, ¿de acuerdo? En este caso yo aquí tomé como referencia la valencia 2, por eso es de que acá está simplificado. Tengo un átomo de mercurio y un átomo de oxígeno. Entonces, para escribir su nomenclatura química, entonces sería óxido de mercurio 2. ¿Por qué? Porque yo tomé como referencia la valencia 2. Ahora, aquí sí se coloca el número de oxidación entre paréntesis, porque tiene 2 o más números de oxidación, ¿de acuerdo? Ya vimos que el hierro tiene 2 valencias o 2 números de oxidación, en este caso es 2 y 3. Y el mercurio tiene también 2 números de oxidación, en este caso es 1 y 2. Entonces aquí sí colocamos el número de oxidación dentro de paréntesis para yo referirme a cuál número a cuál número de los dos que tenemos acá me estoy enfocando, ¿de acuerdo? ¿Vamos comprendiendo esto? ¿Sí? Ah, muy bien. Excelente. Vamos entonces a ver el otro sistema, ¿de acuerdo? Vamos a ver el sistema clásico o tradicional. Usted lo puede, si usted lo quiere buscar en internet, lo puede buscar como sistema clásico de nomenclatura o sistema tradicional de nomenclatura y es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí sí ya nos vamos a enfocar un poquito, ya es un poquito más largo, porque depende mucho de digamos, de cuántas valencias tengamos. Para determinar o designar, digamos, cómo se coloca el número o el nombre de nuestros compuestos, colocamos la palabra óxido, que es nuestra función, seguidamente del nombre del elemento o del metal con la terminación ico, para el que trabaje, por ejemplo, con el número de oxidación mayor, y oso al final de nuestro elemento, para, por ejemplo, el que trabaje con el número de oxidación menor. Aquí yo ya les puse la tablita, ya les puse el chivo. Por ejemplo, aquí tengo en la tabla, por ejemplo, el número de valencia. Si tengo una sola valencia, tiene un único prefijo, ¿de acuerdo? No tiene raíz. Entonces solo colocamos el elemento y al finalizar le ponemos ico. Por ejemplo, vamos a ver acá un elemento que solo tenga una valencia, podría ser el potasio, ¿de acuerdo? El potasio tiene una única valencia, entonces podría ser óxido de potásico, así podríamos nombrar a ese elemento. Luego, por ejemplo, si tenemos dos valencias, para la valencia mayor utilizamos, por ejemplo, no tendría raíz, entonces tenemos el elemento, ponemos el nombre del elemento y al finalizar le ponemos ico. Para la valencia menor tampoco tiene raíz, entonces ponemos el elemento y al finalizar le ponemos oso. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuando tenemos tres valencias
Para la mayor le vamos a poner el nombre del elemento y al finalizar le ponemos el sufijo ico. Para la valencia intermedia colocamos el nombre del elemento y al finalizar le ponemos oso. Y para la valencia menor, su raíz va a ser hipo, luego ponemos elemento, el nombre del elemento y al finalizar el sufijo oso. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo algunos ejemplos ahí para que usted vaya comprendiendo cómo se hace esto. En el número 4, si tenemos 4 valencias, en la valencia máxima ponemos antes del elemento, antes del nombre del elemento, ponemos per, luego el nombre del elemento y de último el sufijo ico. Y así sucesivamente. Usted puede ir observando la tablita y ahí ya le indica cómo poner el nombre del elemento. Pero ya sabe que al inicio sería óxido y luego ya dependiendo de la valencia. ¿De acuerdo? Acá tenemos algunos ejemplos. Seguimos teniendo como el ejemplo del hierro. Tenemos valencia 2. Entonces, aquí está el compuesto o la fórmula estructural y aquí tenemos su nomenclatura química. Acá tenemos 2 valencias. El hierro tiene 2 valencias, entonces nos regresamos a la tabla y si solo tiene 2 valencias, para la mayor, para la valencia mayor ponemos al finalizar ico y para la valencia menor al finalizar oso. Entonces acá para la menor, entonces utilizaríamos óxido ferroso, ¿de acuerdo? Usted puede observar acá que al final ya no terminé de escribir todo el elemento, sino que solo le puse oso. Acá para la valencia 3, como es la mayor, ya sabemos que al finalizar le vamos a poner ico. Entonces sería óxido férrico, ¿de acuerdo? Y aquí yo les coloqué en una tablita las raíces de algunos elementos. Para el hierro, que es el que yo tengo acá, podemos utilizar fer con doble R y al final le ponemos ya los sufijos, que en este caso es oso o ya sea ico. Para el elemento S, que es el azufre, su nombre en latín es sulfurum, pero solo le vamos a poner una parte, ya sea sulf o sulfur, dependiendo del sufijo que estemos utilizando, ya sea sulfuroso o sulfúrico. Entonces aquí yo ya les di como las abreviaciones. Para el cobre, que su latín es cuprum, podemos utilizar esta abreviación y asimismo con los elementos que pertenecen a esta tablita de acá. Yo se los quise facilitar porque a veces cuesta conseguirlos o reunirlos a veces en internet. Entonces, para yo evitarle ese trabajo, yo ya se los incluí aquí en la presentación. ¿Tenemos alguna duda o pregunta con relación a este tipo de nomenclatura? Si tiene alguna duda, puede consultarla, puede escribirla en el chat si en caso no pudiera activar su micrófono, o puede activar su micrófono también. ¿No hay dudas? Muy bien. Sigamos entonces con lo que vemos a continuación. Aquí ya vimos, de hecho, dos tipos de nomenclatura. ¿De acuerdo? Esa nomenclatura la podemos aplicar a cualquier tipo de compuesto. Aquí vimos 2 para la unión de metales y no metales, pero también podemos, por ejemplo, utilizar la nomenclatura tradicional o clásica para el ejemplo que vimos anterior donde solo hay una valencia. Podemos utilizar, por ejemplo, el stock para este caso. En este caso nos quedaría óxido de hierro 2 porque el hierro tiene, perdón, sí pues el hierro tiene valencia 2 u óxido de hierro 3. Podemos utilizar los diferentes sistemas. Ahorita vamos a ver el tercer sistema de nomenclatura química y lo podemos utilizar tanto en
en los compuestos que vamos a ver ahorita, como en los que acabamos de ver hace un momentito. Aquí ahorita vamos a ver los óxidos no metálicos, o los podemos nombrar también anhídridos. Entonces, ya les voy a indicar cómo se realiza en los diferentes sistemas este tipo de compuestos. Podemos, como ya les decía, nombrarlos como óxidos metales o anhídridos. Y aquí vamos a ver el sistema, ya sea el sistemático o nomenclatura estequiométrica o sistema estequiométrico. Acá en la esquinita usted puede ver, aquí tengo las abreviaturas, tenemos la unión de un no metal y del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces usted ya sabe que para los anhídridos o los oxígenos, perdón, los óxidos ácidos, tenemos la unión de un no metal y de oxígeno, ¿de acuerdo? Para designarlos también ponemos prefijos de la cantidad, digamos, de los números de oxígeno disponibles, y también ponemos la palabra óxido, después ponemos D y después el nombre del metal. Ahora, estos prefijos que vamos a poner, ya sea antes del oxígeno o antes del elemento, están en esta tablita. Por ejemplo, si tenemos un número 1, vamos a ponerle antes, ya sea del oxígeno o del elemento, vamos a ponerle mono. Si tenemos un número 2 antes del oxígeno, digamos, tenemos dos oxígenos, antes de la palabra oxígeno le vamos a poner di, ¿de acuerdo? Igual con 3, 4, ahí ya tenemos todos los prefijos. Tenemos di, tri, tetra, penta, hepta, octa, nona y deca. Y ahí a la par tenemos el número que corresponde a cada prefijo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de algunos compuestos. En este caso yo tengo carbono y oxígeno. ¿De acuerdo? El carbono es un no metal y tenemos el oxígeno. Como aquí tenemos 1 en el oxígeno, tenemos un número 1, solo que como ya sabemos no lo ponemos porque se sobreentiende. Antes del oxígeno o antes del óxido yo pongo mono. Entonces me queda monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente compuesto. Tengo CO2. Entonces tengo un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Entonces, como yo tengo un 2, el prefijo de 2 sería di, entonces me queda dióxido de carbono. Y acá tenemos 3 átomos de fósforo, perdón, 2 átomos de fósforo y 3 átomos de oxígeno. Entonces, en el oxígeno tenemos 3, entonces sería trióxido de, acá en el fósforo tenemos 2, entonces sería de difósforo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien sencillo, lo podemos trabajar también con los óxidos simples que habíamos visto antes, donde se une un metal y un no metal, ¿de acuerdo? Esto es bien sencillito de trabajar. Acá entonces podemos observar, le ponemos mono, le ponemos di, le ponemos tri, le ponemos di, dependiendo del número que acompaña al elemento. Ahora acá les tengo una notita. También se le puede nombrar colocando anhídrido y luego el nombre del metal con la terminación oso para el que trabaje con el número de oxidación mayor. Con el número de oxidación menor, y le ponemos ICO si trabajamos con el número de oxidación mayor, como lo hayamos hecho en la nomenclatura tradicional. Y aquí se los puse para que ustedes puedan ver que sí se puede aplicar. En este caso yo ya no les puse óxido, sino les puse anhídrido, porque estamos viendo los anhídridos. Entonces sería anhídrido, como en este caso
estoy refiriéndome a la valencia menor del carbono, que era 2, porque aquí se simplificó de una vez con el oxígeno, entonces me queda anhídrido carbonoso, ¿de acuerdo? Luego voy al siguiente compuesto y aquí utilicé la valencia 4, por eso al simplificar me quedó 2 acá. Entonces tengo anhídrido carbónico, ¿de acuerdo? Y si queremos nombrar al fósforo, también lo podemos hacer, dependiendo de la valencia que yo haya tomado. En este caso fue la valencia 3. Entonces es la valencia menor. Se va a su tablita y entonces ya nombra a este anhídrido, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo de poder comprender. Hay por ejemplo, algunos compuestos que ya tienen más de 2 o 3 elementos, pero esos los vamos a ver en una siguiente clase. Pero yo necesito que ustedes comprendan lo que vimos ahorita acá. Entonces necesito preguntar si hay dudas o preguntas con relación a lo que estamos viendo ahorita. Si no es así, pues vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Pregunto, si usted tiene duda de dónde salió tal cosa o qué hizo ahí, no se preocupe, yo con mucho gusto le puedo orientar. Puedes poner sus dudas también, ya sea, digamos, vía chat o activando su micrófono. ¿No hay dudas ni preguntas entonces? Muy bien. Vamos entonces a pasar a la parte de los ejercicios y aquí les voy a poner una tablita. Y usted me va a indicar y lo va a nombrar en los 3 sistemas, ¿de acuerdo? Nuestro compuesto sería ¿de acuerdo? Un átomo de cobre y un átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos a trabajar y usted me va indicando, ya sea en el chat o activando su micrófono, cómo me quedaría la nomenclatura en los 3 sistemas de este compuesto, ¿de acuerdo? Empecemos entonces. Si necesita que regrese alguna diapositiva, me indica. Señor, disculpe, en el Cobra tiene la equivalencia de, permítame, 2 y 1. Ajá. Entonces, tiene 2 valencias, tomemos la valencia 1. Tomemos la valencia 1 y trabajemos con esa. Bueno. Perdón, acá no puede, perdón, yo no me había dado cuenta. No podemos tomar la valencia 1 porque aquí ya está el compuesto. Aquí se tomó la valencia 2 porque se simplificó. Como el oxígeno bajó su valencia 2 acá y el cobre también, entonces se simplificó. Entonces la valencia del cobre aquí sería 2 y también para el oxígeno 2. Ya con eso sí ya pueden trabajar. Muy bien, ¿alguien ya tiene el nombre de nuestro compuesto en el sistema stock? Si pudieran escribir el nombre, ahí estamos. Óxido de cobre 2, excelente. Ya tenemos entonces el nombre de nuestro compuesto en el sistema stock. Vamos con el clásico.
Muy bien. Ya tenemos entonces ahora el nombre de nuestro compuesto en el sistema clásico. Sería óxido cúprico y nos falta el sistema estequiométrico. Muy bien, ya solo nos queda el tercer sistema para este ejercicio. Está bien sencillito. ¿Cuál sería entonces? El óxido de cobre. Casi, pero no. Recuerde que en el sistema estequiométrico tenemos prefijos como mono, di, tri, tetra, dependiendo del número que tenga cada átomo, cada elemento. Señor, señor, Sí, ¿es dígame. dióxido de cobre? ¿Cómo? ¿Es dióxido de cobre? No, sería monóxido, porque el número que acompaña al oxígeno es 1. Y recuerda que para 1 yo utilizo mono, entonces sería monóxido de cobre. Ahí estamos, monóxido de cobre. Ahora, si aquí yo tuviera Cu y acá donde está el oxígeno tuviera 2, entonces sí fuera dióxido de cobre. Pero como solo tengo 1, entonces es monóxido. Hagamos otro ejemplo para finalizar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver. SNO, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio de acá. Busquemos entonces en nuestros elementos en la tabla periódica y ahí usted determina la valencia, ¿de acuerdo? En este sí ya no le voy a ayudar yo con las valencias. Muy bien. Ya identificamos entonces los elementos de nuestro compuesto. El principal sería, o el que se repite sería el oxígeno. Solo faltaría encontrar el otro. Las valencias las encuentra usted en el cuadrito de su elemento. Ahí donde está la clave, dependiendo de su versión de la tabla periódica, está por debajo del peso atómico. Entonces ahí usted encuentra las valencias. Ahí podemos encontrar en el elemento Sn, ese tiene 2 valencias. Em, excelente. Ya tenemos nuestra primera respuesta. El estaño tiene de valencia 4 y tiene valencia 2. En este caso, como se simplificó, tenemos entonces un óxido de estaño
y dentro de paréntesis tenemos 2. Ya tenemos nuestro primer compuesto. Ajá, ahora vamos con el sistema clásico. No, no sería 4 porque acá no se simplificó. Si fuera 4, al sacarle mitad me hubiera quedado acá 2 y aquí me hubiera quedado 1. Ahorita le explico en lo que sus compañeros sacan el, en los otros dos sistemas, Fernandita. Acá, cuando empezamos nuestra clase, vimos cómo es de que se trasladan las valencias en la parte de abajo, digamos, de cada uno de los compuestos. Entonces, le explico así rapidito. Aquí tengo un ejemplo. Tengo el sodio. Usted se va al sodio que está en el grupo 1A y tiene una valencia 1. Eso se lo coloco como exponente. Luego tengo el oxígeno que tiene valencia -2. Entonces, ¿qué hago acá? Bajar las valencias. La valencia del sodio baja al oxígeno y la valencia del oxígeno baja al sodio. Entonces aquí me queda el sodio con 2 y el oxígeno con 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya formé un compuesto. Como el 1 y el 2 no tienen simplificación, entonces se quedan así. Ahora cuando ya se simplifican, en el caso de acá ya tengo calcio y oxígeno. La valencia del calcio es 2 y la del oxígeno también sigue siendo 2, entonces se bajan. La del oxígeno baja al calcio y la del calcio baja al oxígeno, y como tienen mitad los dos, entonces se saca mitad. Entonces me queda calcio 1, oxígeno 1. ¿De acuerdo? Acá tomé referencia el hierro con valencia 3. Como el hierro tiene dos valencias, en este caso yo tomé la valencia 3, ¿de acuerdo? Entonces esa se bajó al oxígeno y la del oxígeno bajó al hierro. Como estas dos ya no tienen simplificación, digamos, en común, si yo le saco mitad a una, también a la otra, ¿va? O si le saco tercera a una, también a la otra. Entonces aquí ya no se puede simplificar, entonces se quedan así. Eso es lo que nos referimos con las valencias, Fernandita. Entonces, y aquí ya nos nombraron el siguiente ejemplo. En el sistema clásico. Gracias, señor. Vaya. Entonces, aquí en el sistema clásico me quedaría, como tomamos la valencia 2, óxido estáñico. Muy bien. Entonces, aquí las voy a cambiar de colorcito para que se mire. Óxido estáñico. Muy bien. Solo vamos a ver, ya nos nombraron también en el sistema estequiométrico, que sería dióxido de estaño. No. Va, recordemos acá, el estaño SN tiene un índice de 1, ¿de acuerdo? Por eso no lo ponemos acá. Y el oxígeno también tiene 1. Cuando yo, por ejemplo, tengo, ahorita le voy a poner el ejemplo, José. Acá, digamos, tengo, aquí arriba, mire, si usted puede observar, cuando yo tengo CO, el oxígeno tiene 1, entonces se pone mono antes del óxido. Entonces sería monóxido. Solo cuando el oxígeno tiene 2, como en este caso el segundo compuesto, entonces ahí sí ya le pongo dióxido, ¿de acuerdo? Y aquí en el tercer compuesto, que ya tiene 3, entonces le pongo trióxido. Esas serían las diferencias. Entonces inténtalo nuevamente. Ya solo nos queda nombrar ese y terminamos por hoy. ¿Cuál sería entonces el nombre de nuestro compuesto en el sistema estequiométrico? Tengo una pregunta, disculpe. Sí, dígame. Es que lo que yo no entiendo es cómo usar oso y ico. Bueno.
Acá yo les dejé una tablita. Yo utilicé una tablita, por ejemplo, acá. Aquí está, del número de valencias. En este caso, si tenemos dos valencias, para la valencia mayor, al finalizar el nombre, digamos, ponemos el nombre del elemento y al finalizar ponemos ico. Si es la valencia menor, ponemos el nombre del elemento y al finalizar ponemos oso. Así como el ejemplo de acá, mire. Por ejemplo, para el hierro, la valencia menor, entonces pongo óxido ferroso. Entonces al finalizar tiene oso. Entonces acá tengo valencia 3, entonces pongo óxido férrico, ¿de acuerdo? Porque el 3 es la valencia mayor y el 2 es la valencia menor, ¿de acuerdo? Ahora si por ejemplo ya tiene 3 o 4 valencias, si en el caso digamos este 3, ahorita les voy a mostrar aquí en la tablita, por ejemplo, cuando tenemos 3 valencias, la menor lleva una raíz, lleva un prefijo, que es hipo. Entonces, si por ejemplo el hierro tuviera 3 valencias, entonces aquí fuera hipoferroso, ¿de acuerdo? Entonces ponemos hipo antes, luego ponemos fer y de último oso. A eso se refiere la tablita. No sé si resuelvo su duda. Sí, señor, gracias. Muy bien, entonces en el sistema estequiométrico, ya para finalizar, ¿cuál sería entonces el nombre de nuestro compuesto? Ya nadie me dijo. ¿No es monóxido extraño? Sí, es monóxido de estaño. Excelente. Entonces aquí ya solo colocamos monóxido de estaño y ya lo hemos nombrado en los 3 sistemas. ¿De acuerdo? Estos ejemplos son bien sencillitos. Les voy a dejar un ejercicio para la siguiente tarea donde usted pueda realizar, digamos, práctica de nomenclatura química, y en nuestra siguiente clase ya vamos a ver otro tipo vamos a seguir viendo nomenclatura, pero ya con compuestos más grandes, ¿de acuerdo? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Yo les voy a pasar la presentación para que usted pueda tomar apuntes y muchísimas gracias por su atención.